Buenas tardes, bienvenidos al tercer día ya de esta semana. Vamos a ir creciendo ya y hoy tenemos entre nosotros para darnos la charla a un peso pesado de esta área que estamos presentando este año, porque realmente tiene ya mucha experiencia. Se trata de Rafael Monter de Ferrando, es doctor en filosofía, profesor de varias universidades ha sido y ahora concretamente de Francisco de Vitoria en estos momentos. Y es autor de muchísimos, he visto porque le he rastreado en internet de artículos, tiene de todo tipo he visto que está por todas partes. Es también crítico también en muchos asuntos, analista político incluso. Eso así ponía también allí. Sí, tiene un palmarés tremendo. Por lo tanto, quiero decir que eso nos va a venir a todos muy bien, porque quiere decir que sabe bien de lo que habla, tiene mucha experiencia y está acostumbrado además a esa docencia que nos puede facilitar la comprensión de lo que nos diga. Pues bienvenido, también es autor de libros, por ejemplo, concretamente un montón de paja. Que aunque suena así, es muy interesante porque toda la parte filosófica de Santo Tomás. Es muy interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la teológica, pero la filosófica a lo mejor puede pasar más desapercibida. Aunque un buen teólogo tiene que ser un buen filósofo, como es lógico. Pero pues es la que tenemos delante de nosotros, alguien que nos puede ayudar, y le damos ya la palabra. Muchas gracias. Espero que después de la charla no se confirme aquello de que un filósofo sabe de todo un poco, sabe de todo y de nada, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, voy a intentar desde el ámbito filosófico, que es el mío, abordar alguna cuestión teológica, teniendo en cuenta que en su origen la filosofía griega y la teología cristiana fueron hermanas o primas, ¿no? Sobre todo porque desde su nacimiento la filosofía es un discurso sobre Dios, es una teología, ¿no? Teólogos. Entonces, de alguna manera, el filósofo, si es fiel a la tradición filosófica, puede estar un poco legitimado para hablar de estos temas, ¿no? Pero sobre todo el filósofo, si quiere ser riguroso, tendrá que ceñirse a la teología natural o a la razón filosófica para hablar sobre Dios. De todas formas, así como anécdota, ustedes sabrán que el primer teólogo, el primero que acuñó la palabra teología fue Platón. Y después sus seguidores cristianos desarrollaron aún más la filosofía platónica y de ahí salió toda la teología dogmática, ¿no? Ya sabemos que el dogma cristiano se elaboró en griego, así que somos deudores de la filosofía, ¿no? Pero bueno, aquí venimos a hablar de teología en tiempo de algoritmos, un título que cuando me lo ofrecieron me abrumó, me asustó, dije yo no sé cómo voy a hablar de esto, pero después señalaron que tenía que hablar de libertad, verdad y humanidad en la cultura digital. Y ya cuando vi cultura digital me tranquilicé un poco, porque como mi tesis doctoral es sobre transhumanismo, que es una ideología que entiende que con la tecnología se puede transformar la naturaleza humana y crear un nuevo ser humano supercapacitado, ¿no? Dije, pues no voy a hablar de mi libro, pero sí de mi tema, ¿no? Bien, entonces, yo quería comenzar hablando del pontificado de León XIV. No porque vaya a ceñirme a sus enseñanzas, sino porque me parece muy significativo, y él lo expresó así, que eligiese el... ¿No se oye bien? ¿Sí? Bueno, a ver, me acerco al micro. Igual así ahora. Bien. Pues, como decía, quería empezar hablando de León XIV, porque León eligió su nombre precisamente porque estamos viviendo otra revolución industrial, ¿no? León XIII fue el papa, creo que de la segunda revolución industrial, de toda la época de las revoluciones obreras, que estaba el marxismo en auge, ¿no? Y durante su pontificado, si no me equivoco, se desarrolló la doctrina social de la Iglesia. Bien, pues
teniendo conciencia León XIV de que estamos en un momento de profundo cambio, eligió su nombre para que los católicos comprendiéramos que tenemos que ser partícipes o protagonistas de este cambio. ¿De qué manera? Pues sobre todo humanizando la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos con corrientes de pensamiento que entienden que la tecnología puede superar y sustituir al ser humano. Y estamos inmersos en lo que el Papa Francisco denominaba la cultura del descarte. No solo el descarte de los pobres, sino también el descarte de las clases medias. En un mundo en el que poco a poco los trabajadores van a ser cada vez más prescindibles por las nuevas tecnologías, hay que pensar cómo crear una cultura de la inclusión y cómo ofrecer trabajo que haga que las nuevas generaciones no se vean a la intemperie, ¿no? Ya están teniendo problemas de hogar porque no pueden tener casa propia, pero es que dentro de poco probablemente puede que no tengan trabajo. Entonces la pobreza irá en aumento. Y eso también afectará, por ejemplo, a la sociedad del bienestar. Porque la sociedad del bienestar es sobre todo una sociedad de trabajadores y de clases medias. Pero si desaparece, que paulatinamente ha ido desapareciendo desde, sobre todo, la crisis de 2008, pues esto va a ir a más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer los cristianos para ser protagonistas de esta revolución que estamos viviendo? Lo primero, conocerla. Es decir, si no somos conscientes de que se está desarrollando la tecnología abiertamente para sustituirnos, no haremos un análisis correcto, ¿no? Entonces, tocando el primer punto, que como podrán ver es el de la cuarta revolución industrial, este es el contexto en el que estamos viviendo ahora mismo. La cuarta revolución industrial es un concepto que se acuñó en el Foro de Davos y en el Foro Económico Mundial en el año 2016. Es un tipo de revolución que lo que pretende es optimizar los procesos de producción de tal manera que la robótica y la inteligencia artificial puedan acelerarlos de tal forma que no sea necesaria la mano humana. Evidentemente todos no van a ser sustituidos porque harán falta muchos técnicos para organizar estos procesos, pero cada vez los trabajadores serán menos necesarios. De hecho, en la carrera por la robótica que están desarrollando sobre todo China y Estados Unidos, ya tienen, ¿cómo decirlo?, ejércitos de robots que están a punto de entrar en el mercado laboral. ¿Y cuál es la ventaja de un robot? Pues que no se pone enfermo, no organiza sindicatos, ¿no? Aún no ha llegado la revolución de las máquinas, pero es decir, que los robots se vuelvan autoconscientes, yo no creo que vaya a pasar. Pero esta es la cosa, que estamos en un contexto en el cual lo humano es visto como algo frágil y que no sirve para producir. Y gracias a Dios esto es una realidad. Es decir, la fragilidad humana puede ser fuente de valor, que eso lo trataremos al final de la charla, ¿no? Pero esta es la cosa. En un momento en el que los grandes bloques, ya no los llamaré imperios, pero los bloques, el bloque asiático, China, Rusia o euroasiático, y el bloque occidental, sobre todo liderado por Estados Unidos, están acelerando las carreras para que el que desarrolle antes estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, que es que hasta este bolígrafo esté conectado a Internet, o la ropa para poder monitorizarlo todo, es decir, controlarlo a través de la informática. Quien desarrolle o quien, ¿cómo decirlo?, transforme antes su industria y su sociedad, ganará esta carrera. Si se acuerdan, el año pasado, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue poner a Elon Musk, el dueño de Tesla, de SpaceX,
de Neuralink y de otras empresas tecnológicas en su gobierno. Un matrimonio que duró muy poco porque era predecible, porque los dos tienen personalidades bastante peculiares, pero a la vez anunció un programa que, si no recuerdo mal, era el Stargate, programa Stargate. ¿Qué buscaba Donald Trump con este programa en el que están implicadas todas las grandes empresas tecnológicas? Digitalizar toda la burocracia de los Estados Unidos. Convertir de alguna manera el Estado en un gran ordenador, casi autónomo, optimizado con inteligencia artificial. Entonces, este programa, China también lo está aplicando, Rusia también, y todos los grandes están en esta carrera. ¿Y qué es lo que está provocando esta aceleración tecnológica? Primero, que están cambiando nuestros hábitos, ¿no? Todos tenemos un móvil en el bolsillo que tiene unas aplicaciones, unas prestaciones, y esas aplicaciones están pensadas para estudiarnos, para conocernos, de tal manera que este aparato es la mayor fuente de información de la historia. Ni la Gestapo tenía informes tan exhaustivos como los tienen ahora Amazon, Google o todas las empresas tecnológicas. Y si ya pasamos a los gobiernos, ya ni te cuento. Que se lo digan a Pedro Sánchez cuando le hackearon el móvil con Pegasus, ¿no? Que eso es un asunto de Estado bastante peliagudo. Pero bueno, ¿en qué estamos? En una cultura tecnológica del control humano. Y no solo del control, también de la manipulación del comportamiento. Es decir, en esta cuarta revolución industrial estamos entrando en lo que se está empezando a llamar la economía predictiva. La economía predictiva no es solamente estudiar lo que puede pasar, ¿no? Sino que es influir en el comportamiento humano para que los usuarios se comporten como tú quieras y hagan lo que tú quieras. Claro, nosotros que hemos tenido una adolescencia en la que no teníamos dispositivos informáticos en los bolsillos en nuestros cuartos, nos cuesta ver esto, parece una distopía. Pero si vieran cómo mis alumnos de 18 años están pegados a las nuevas tecnologías e incluso entre ellos están compartiendo continuamente su ubicación para tenerse geolocalizados entre ellos, podrán ver que las nuevas generaciones, sobre todo los llamados millennials, los Zetas, ¿no? La generación Z ya tiene otra cultura, tiene otra forma de vivir e incluso ha desarrollado una nueva identidad personal, psicológica, en la cual esto no es una cosa, sino que forma parte de ellos mismos. Este es el problema, que si les quitas esto, les quitas parte de su identidad y de su vida. Entonces, esta peculiaridad no tiene precedentes en la historia. Como mucho, los objetos sagrados, ¿no? Que aquí sabemos un poco de eso. Esta mañana hemos estado viendo el Museo de la Diócesis de Teruel y veíamos objetos sagrados que, al estar unidos a la liturgia, etcétera, etcétera, de alguna manera hacen presente lo divino. Pero es que esto, para los jóvenes, hace presente su propia identidad. Y eso adquiere cierto carácter sagrado para ellos, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo esto? Que la tecnología, y diré más adelante, de alguna forma está haciendo un poco de teología, porque está significando la vida de los jóvenes, está dándole un sentido. Y esto, antes que ser peligroso, debe servirnos para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces aún se les puede enseñar mucho. Y aquí es donde la sabiduría de los mayores tiene un papel importante. Es decir,
estos jóvenes que están tan apegados a la tecnología experimentan a la vez una profunda soledad y están muy necesitados de cariño. Entonces, creo que nunca han necesitado tanto del trato con los mayores. Y esto, por ejemplo, lo experimento yo como profesor. Yo no solamente soy maestro o profesor de universidad, sino que me toca ser padre, me toca ser hermano, me toca ser amigo, me toca acompañarles, escucharles, ¿no? Y en mi universidad, que se cuida mucho el trato profesor-alumno y que encima nos vamos con ellos de convivencia hacia el Camino de Santiago, etcétera, etcétera, pues ahí lo he podido experimentar, ¿no? Es decir, como son jóvenes que tienen necesidad de desarrollar su intimidad, te abren su corazón. Yo, por ejemplo, cuando era alumno universitario, yo no le abría el corazón a mis profesores, le preguntaba sobre derecho constitucional cuando empecé derecho, sobre metafísica, sobre Nietzsche o sobre qué tal, pero no iba a preguntarle cosas sobre mi vida. Pero es que ahora los jóvenes hacen eso, son profundamente transparentes. ¿Pero por qué? Porque no tienen vida privada. Entonces, en este contexto en el que estas nuevas generaciones no tienen vida privada, la revolución del control y del abuso mental es más factible. Es decir, nosotros teníamos capacidad para callarnos, guardarnos cosas, etcétera, etcétera, pero los jóvenes de hoy en día no se callan nada. Incluso cuando hacen alguna trastada, van y me la cuentan. Yo digo, ¿para qué me cuentas lo malo que quieres que castigue? No, simplemente que necesitan contar. Entonces, este déficit puede ser usado tanto para el bien como para el mal. Para el bien, en mi opinión, puede servirnos para acercarnos a ellos, desde la fe, desde la Iglesia, desde la familia, desde el ámbito de la enseñanza, pero desde el ámbito económico-político son objeto de multitud de manipulaciones, de todo tipo. Es más, estos son datos de la Policía Nacional. La mayoría de abusos sexuales se producen a través de Internet, porque como confían, son muy vulnerables a todo tipo de engaños, ¿no? Entonces, una manera de reevangelizar es, yo creo que, tener muy en cuenta la influencia que tiene la cultura digital. Esto, ¿quién me lo decía? Si lo comentábamos ayer, que en un colegio que desde primero de primaria hasta sexto les habían dado una educación cristiana y de repente en el verano de sexto a primero de eso era la ley de la jungla. ¿Pero por qué? Porque el tiempo que pasa un profesor o un padre con sus hijos es mucho menor que el que pasan con su móvil. Entonces, la cantidad de información que reciben supera con creces a lo que nosotros les podemos decir. Por eso, una manera de humanizar es perder mucho el tiempo con ellos. Porque nunca es tiempo perdido. ¿No? Esa es la cuestión. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en una cultura que acelera la tecnología, que acelera el control y que influye tanto en el proceso y en el crecimiento de la persona, yo no tengo la solución, pero desde la Iglesia tenemos que replantearnos una antropología que tenga en cuenta esto, ¿no? En el Vaticano II se hablaba mucho del ayornamiento, ¿no? Pues hace falta un ayornamiento tecnológico que creo que León XIV tiene en cuenta, ¿no? O lo tiene en mente. Bien, además de la Cuarta Revolución Industrial, en la universidad últimamente me he estado interesando por una cuestión que se llama la guerra cognitiva. ¿Por qué? Porque cuando hice la tesis sobre transhumanismo y lo investigué, pensé que en el ámbito militar todas estas tecnologías de aumento de capacidades iban a tener impacto. Y efectivamente ya hay programas de la OTAN,
programas chinos y programas rusos de aumento de capacidades para creación de supersoldados modificados genéticamente, con armaduras que son exoesqueletos conectados a la red, armas autónomas, aplicación de inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera me estoy adentrando en el ámbito militar, pero por mera curiosidad filosófica. Bien, en el ámbito militar, como ustedes sabrán ya, hay 5 dominios. Está el dominio terrestre, que son las operaciones en tierra, el dominio aéreo, que son todas las operaciones en el cielo, en el aire y en el espacio, el dominio marítimo, ¿no? Los mares. Luego está el dominio cibernético, que es todo el ámbito de Internet, etcétera, etcétera, que allí, en este nivel, en el ámbito cibernético, es donde se está dando principalmente la guerra entre la Unión Europea y Rusia. Y luego está el dominio cognitivo. ¿Qué es el dominio cognitivo? El dominio cognitivo tiene como objetivo principal convertir la mente humana en el campo de batalla. Y para eso se sirven de todas las tecnologías de la información y de operaciones en el ámbito psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué busca la guerra cognitiva? Hacer que no solamente que nos comportemos como quiere el adversario, sino que percibamos la realidad como ellos quieren que la percibamos. O sea, es un ejercicio de manipulación que busca ir a lo más profundo de la mente humana. Y lo curioso no, la realidad es que la mente humana es muy manipulable, es muy frágil, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos conscientes de hasta qué punto lo inconsciente influye en lo consciente. Entonces, de alguna forma, y esto es un poco interpretación mía, la guerra cognitiva es una guerra enfocada en la parte inconsciente, emocional, de las narrativas, etcétera, etcétera, y en la parte racional. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede influir tanto en los discursos racionales como en las reacciones emocionales, sin que lo emocional sea irracional, sino inconsciente, ¿no? Quien tiene este poder, de alguna manera, puede influir, sobre todo en sociedades en las que la voluntad de la gente cuenta para elegir al gobierno. Es decir, el target, el objetivo principal de la guerra cognitiva son las sociedades democráticas. Y tiene por objeto, sobre todo, la polarización. Por ejemplo, se acordarán del caso del Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Si les dijera que esto en parte fue una operación de la inteligencia rusa, dirían, ¿de verdad los rusos tienen esa capacidad? Sí. Si les dijera que la inteligencia rusa y China también influyeron profundamente en las elecciones norteamericanas para que saliera Donald Trump y después también para que hubiese esa crisis en el 2020, donde salieron esas fotos terribles del Capitolio invadido con el tipo este con los cuernos, todo pintado como si fuese un indio, ¿no? Pues ese tipo de operaciones son operaciones en el ámbito cognitivo, de cambio de percepción de la realidad. El caso de la independencia catalana, otra operación rusa de influencia, y fue muy eficaz, que aún tenemos coletazos de la misma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal poder de la guerra cognitiva? No es solo influir en la tropa, es influir en el ciudadano. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades la voluntad general es la que pone al gobierno de turno. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que vivimos en una sociedad en la que la opinión pública está... Ya sabemos que siempre han existido ejercicios de persuasión, pero la persuasión cuenta con que uno reflexiona, piensa, ¿no? Y hay que saber manipular, pero es que ahora son ejercicios de percepción. Y este es el problema, que si es tan difícil conocer la verdad, qué difícil va a ser poder ser libres, ¿no?
Ya dice el Evangelio, lo decía el Señor, la verdad os hará libres. Pues si la verdad está siendo tan atacada, si nuestra capacidad de conocer está siendo tan mermada, lo que hay que hacer es pararse y ponerse a pensar, volverse un poco filósofos, ¿no? Yo para esto lo que propongo es, de hecho a los alumnos les he hecho leer este cuatrimestre el libro séptimo de la República de Platón, que es donde aparece el relato de la caverna, ¿no? Que es una buena metáfora de, pues eso, personas que están encadenadas en la caverna, observando unas sombras que les hacen interpretar la realidad, ¿no? ¿Y cuál es la esperanza de los socráticos? Que cabe salir de la caverna. Y yo creo que un cristiano debe pensar así. O sería bueno que pensara así. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que la verdad no siga teniendo fuerza. No podemos pensar que las personas no puedan alcanzar la verdadera libertad, sobre todo interior. ¿Por qué? Porque lo más íntimo a nosotros mismos está conectado directamente con el Creador. Es decir, hay algo en nosotros que es inalienable, intocable. Y ese punto íntimo, que es intocable, que no es siquiera abusable, es el que puede aprovechar Dios para resucitar un corazón, o una mente, o toda una vida, ¿no? Y yo creo que podemos partir de esta esperanza. Es decir, estamos en un momento de profunda manipulación, con tecnologías que en apariencia nos superan por todas partes, pero es que hay un ámbito de la realidad que no es manipulable, al menos en apariencia, creo, que es la vida espiritual, la vida del corazón, ¿no? Pueden jugar con nuestra razón con información falsa, con narrativas que nos puedan confundir, pero nadie nos puede privar de un rato de silencio y de ponernos a hacer oración o vida contemplativa. Entonces, del mismo modo que Platón y los filósofos cristianos propusieron la vida contemplativa como una fuente para acceder a lo que no puede ser manipulable, no se corrompe, es siempre inmaculado, es decir, la verdad, el bien y la belleza. Si proponemos ese tipo de vida, podemos ofrecer una alternativa de vida, que además lo único que puede hacer es florecer en la sociedad, porque no estamos hablando de realizar una revolución armada, sino una revolución del corazón, ¿no? Que esta es la clave. Bien, entonces, la vía de la verdad, yo veo que va por la vida de la contemplación, que de eso va un poco el libro de Un montón de paja, ¿no? Es decir, aquí, como Francisco Umbral voy a hablar un poco de mi libro, ¿no? En Un montón de paja, dije, de Santo Tomás de Aquino se han dicho cantidad de cosas. ¿Yo de qué puedo hablar? Porque doctores tiene la Iglesia, ¿no? Y pensé, pues, sobre todo del gozo de la vida filosófica, ¿no? Entonces, Tomás de Aquino considera que el fin último de la vida humana es contemplar a Dios, ¿no? Le está dando al ser humano una supercapacidad que no te la da ni la inteligencia artificial, ¿no? Y para contemplar a Dios hay que desarrollar, pues, esa vida interior, ¿no? Entonces, él recoge la herencia griega, que el libro tiene 4 capítulos. El primero es Amar la sabiduría, donde explico cómo los filósofos griegos descubrieron el amor a la sabiduría con la contemplación, ¿no? Con la oración. Porque ellos sabían que estaban rezando de alguna manera. Es más, entendían que pensar no es reflexionar y quedarse encerrado en uno mismo, sino que pensar para un filósofo griego era imitar la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios era un pensamiento eterno, ¿m? Y nosotros teníamos algo dentro de nosotros de su misma naturaleza. Y quien accedía a lo más profundo del alma, ¿no? O sea, Platón decía que había que volver sobre la propia alma y reconocer la naturaleza del alma, que es espiritual, ¿no? Quien accede a ese tipo de vida imita a Dios,
al theos, ¿no? De ahí la palabra theorein, de theos. Es decir, la acción divina es pensar, porque Dios es puro pensamiento. Pero claro, nosotros vemos el pensamiento como algo abstracto, algo carente de vida, pero no, un griego lo veía como la vida pura, como algo enérgico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando uno se metía en la vida contemplativa, experimentaba gozo, felicidad. Y por eso lo llamaban la actividad perfecta. Esto Tomás de Aquino lo recoge, pero suma toda la vida de la fe. De hecho, en eso consiste la filosofía cristiana, entender que la filosofía, la vida contemplativa, es contemplar a Dios a la luz de la revelación. Entonces se te da mucho más. ¿Por qué? Porque no solamente imitas a Dios, sino que imitas su humanidad. Es decir, la vía griega era una especie de fuga hacia Dios, pero es que la vía cristiana era una introducción en la humanidad de Cristo. Entonces, imitando la humanidad de Cristo, adquirías su divinidad. Y claro, una de las cosas que hace continuamente el Señor, el del Evangelio, es irse a la montaña a orar porque tiene que aclararse con su Padre, ¿no? Pues de eso va un poco la propuesta que digo con la vida contemplativa, de escaparnos un poco a aclararnos con nuestro Padre, ¿no? Porque si imitamos esto, después podremos volver al mundo con toda una fuerza interior y con un gozo en el corazón, que eso comunica mucho más que todas las nuevas tecnologías. De hecho, y vamos, esto me pasa con los alumnos cuando les explico cosas de filosofía desconectan, porque les aburre muchas veces infinito. Sin embargo, cuando les hablo desde el cariño, están como cachorritos esperando que continúe hablando. ¿Por qué? Porque nada les convence tanto como el amor. Y esta es nuestra fuerza. Es decir, están hartos de influencers, están hartos de vídeos vacíos, lo que quieren son vidas auténticas. Y la autenticidad se transmite con el cariño. O sea, porque perciben perfectamente cuando les quieres y cuando no. Y cuando no les quieres, te mandan a paseo. Entonces, esto nos da una ventaja, y es que no hay nada más verdadero que la fe y que el amor de Cristo. Si pedimos ayuda al de arriba para transmitirlo, seguro que lo haremos bien, aunque seamos torpes. Y eso nos va a dar un nuevo florecimiento en la Iglesia, creo yo. Porque ayer, por ejemplo, hablábamos de que la gente sigue buscando. Pues sí. O sea, y yo, sinceramente, las mejores personas que he conocido en mi vida las he conocido en la Iglesia. Y no era por ellas mismas, sino porque las que se han empeñado en seguir al Señor han sido las auténticamente verdaderas. Entonces, esto es lo que hay que transmitir, ¿no? Pero bueno, retomando el esquema de la charla y hablando del tema de la verdad, antes les he hablado de la polarización por la guerra híbrida. Pero yo creo que el terreno abonado para esa polarización es el relativismo, ¿no? Es decir, una cultura que entiende que no existe verdad alguna, sino que todo es como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Bien. Pues ya advirtió el cardenal Ratzinger, cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, de que vivíamos una dictadura del relativismo. Si no recuerdo mal, repitió lo mismo en la misa Proligendo Pontífice del año 2005, antes de que lo eligieran Papa. Han pasado ya 21 años, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, Ratzinger en aquel momento se encontraba con una sociedad líquida, que diluía los valores, ¿no? Que estaba muy relajada en el bienestar. Pero poco después, sobre todo a partir de la crisis de 2008, esa sociedad líquida se fue volviendo cada vez más sólida en algunas posturas y empezaron los procesos de polarización y de radicalización de la sociedad. Primero hemos vivido
la radicalización de la izquierda con las manifestaciones de los indignados, ¿no? Y ahora estamos viviendo la radicalización de la derecha. Radicalizaciones que, en mi opinión, se deben a la falta de verdad. Es decir, cuando uno no tiene nada a lo que agarrarse, busca algo que parezca convincente, que tenga fuerza, que parezca que nada se le opone, ¿no? Pero eso no deja de ser una postura voluntarista e irracional, ¿no? Mera fuerza bruta. Entonces, este proceso de polarización tiene como base el nihilismo del relativismo. Es decir, lamentablemente, esta polarización, tanto de izquierda como de derecha, tiene en común, hablando de que lo de los extremos se tocan, o como decía Nicolás de Cusa, la coincidentia oppositorum, la coincidencia de los opuestos, ambas posturas coinciden en el profundo vacío que vive la sociedad occidental, la falta de valores. De hecho, si uno después va a las prácticas políticas de estos grupos, lamentablemente solamente entienden una ética, la ética del poder. Y la ética del poder significa que el fin justifica los medios, de tal manera que no hay ética alguna, ¿no? Entonces, esto lo único que hace es aumentar la polarización, aumentar las heridas en la sociedad, y como ninguno tenemos formación militar ni hemos pegado un tiro en nuestra vida, nadie se va a poner a iniciar una guerra civil. Pero este tipo de procesos en otros contextos podrían haber acabado en una guerra civil que, como ya vivimos. Pero bueno, Dios no lo quiera, ¿no? Pero bueno, esto es lo que querría señalar, que la polarización tiene esta fuente, el vacío del relativismo. Y es en este contexto de relativismo y de polarización donde vuelve a ser necesario pensar. ¿Por qué? Vuelvo a Platón, vuelvo a Sócrates, vuelvo a Aristóteles. Ese tipo de relativismo ya lo vivió la Atenas de Sócrates. Y Sócrates se dio cuenta de que haciendo las preguntas adecuadas se puede superar la fuerza y el poder de los sofistas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el lenguaje hay ya encerrada o hay una pretensión de verdad. El lenguaje, la palabra, nunca mejor dicho, en el principio era la palabra, está intrínsecamente viva la verdad, ¿no? Es decir, la mentira simplemente es una manipulación del lenguaje, pero esencialmente la palabra vaso sirve para hablar del vaso, ¿no? Como decía Parménides, el ser es y el no ser no es, ¿no? Pues haciendo estos pequeños ejercicios de identidad, de decir, esto es esto, esto es esto y esto es esto, ya estamos participando un poco de la verdad. Entonces, yo esto lo he experimentado con mis alumnos, que cuando se aburren de mí, cosa fácil, les digo, vale, hemos perdido el control de la clase, pues vamos a cambiar de dinámica. Y hacemos círculos de debate, en los que yo me bajo de la tarima, no hay tarima, pero bueno, me siento con ellos y me pongo al mismo nivel. E intento dar la clase dialogando con ellos, haciendo preguntas, haciendo debate. ¿Cuál es el efecto? Que al sentir que hay cierta igualdad, al sentir que su palabra cuenta, cambian de actitud. Ya no están a la defensiva diciendo ¿qué nos va a contar hoy el profe?, que yo me conecto a Internet, sino ¿qué puedo aportar yo? ¿Y qué ocurre? Que cuando tienen que explicarse, primero se dan cuenta de cosas de sí mismos, por lo tanto se conocen, y sobre todo empiezan a conocer al otro. Y esa experiencia de encuentro, esa experiencia de diálogo, les hace cambiar de mentalidad. Y es más, les hace ver que esto es muy pobre, y cada 2 por 3 en clase me piden, Rafa, hoy hay debate. Entonces, esto, por ejemplo, llevado a catequesis, podría ser muy interesante. ¿Por qué? Porque hace que los chavales y las chavalas tengan que hablar de lo que ellos creen, de lo que ellos viven, tengan que explicarse, y en esa puesta en común yo creo que es más fácil explicar
el Evangelio o el Catecismo o lo que sea, ¿no? De hecho, hablando de que siempre buscan, a mí me sorprenden los debates en los que sale el tema de Dios y de la Iglesia, porque son los más fecundos. O sea, entran a saco, no se guardan nada y hablan, ¿eh? Y a veces, me acuerdo una vez, yo hace 3 cursos, este es mi 3er curso en esta universidad, el primero di clase de ética a los alumnos de CAFID, son los de educación física, que son inconfundibles porque son los que van en chándal en el campus de la universidad y son como los más brutotes, ¿no? Pues tuvimos un debate sobre el tema de la Iglesia. ¿Aquí hay un crucifijo? Así. Y hubo un alumno que es amigo, Adrián, que en pleno debate estaba cabreado con el tema de la identidad católica en la universidad, no sé qué, tal cual, de repente soltó. Y encima yo tengo que aguantar que me pongan esa mierda en clase. Entonces yo me quedé así y dije, bueno, ten en cuenta que para mí esa mierda es Dios. Entonces se quedó así. Dijo, sí, vale, perdón. Entonces suavizó, pero de una cosa que hizo fue que empezó a investigar por su cuenta cuestiones de fe, y en parte fue por las cosas que habló con los compañeros en clase, y ese verano se fue de misión. Mi universidad organiza misiones en verano, ¿no? Y se fue de misión con la universidad y el tío empezó a ir a misa. De modo que la mierda dejó de ser mierda, ¿no? O sea que hay que, a veces, mi experiencia es que cada vez que soporto malas formas y contesto con cariño, da frutos. Me pasó siendo alumno en la Universidad Pública de Valencia, en la Facultad de Filosofía, que los compañeros me decían todo tipo de barbaridades, y después con los alumnos. O sea, agradecen muchísimo que se puedan desahogar. ¿Por qué? Porque a veces simplemente puede ser una cuestión hormonal, dicen barbaridades, pero después se serenan. Y Adrián se serenó, como tantos otros. Entonces, ¿pero qué fue lo que aprendí? También lo que compruebo continuamente con esta generación, lo de la veracidad. Les cuesta muchísimo mentir, les cuesta muchísimo no dar su opinión, y la dicen, a pesar de las consecuencias. Yo, por ejemplo, como alumno, no me habría atrevido a decir eso a un profesor, porque para mí era una falta de respeto, y además, sobre todo, estando en la universidad, ni de casualidad, ¿no? Pero como nadie les ha enseñado, ni la figura de autoridad, ni que teniendo un doctorado igual sabes un poquito más de algún tema, ¿no? Hay que pasar un poco por esto, a que es tierra de misión. Del mismo modo que cuando estás de misión en algún sitio, yo nunca he ido, pero me imagino que si estás con los guaraníes tienes que aprender el lenguaje de los guaraníes, ¿no? Como en la película de La Misión, ¿no? Con la generación Z hay que entender también su lenguaje afectivo, porque lo que nosotros entendemos como una falta de respeto, ellos no la entienden. No tienen ese mismo lenguaje. Entonces, a veces hay desencuentros que son simplemente cambios de lenguaje. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, volvamos a la conferencia, que me voy por los cerros de Úbeda. A ver cuánto tiempo me queda. Bueno, decía que la polarización es fruto del relativismo, fruto del mismo vacío interior de la cultura relativista, y luego quería hablarles de la revolución transhumanista. Como en el Congreso de la Esperanza ya hablamos largo y tendido del tema, voy a ser sintético. El transhumanismo es una ideología que bebe de la eugenesia. ¿Se acuerdan de la eugenesia? Aquellas teorías racistas, racistas algunas, que entendían que había que controlar la gestación humana para que solo nacieran los más capacitados y crear una nueva especie, ¿no? Eso nació a finales del siglo XIX en el Imperio Británico y después se popularizó sobre todo y llegó a... Lo más famoso es la teoría racial del Tercer Reich, con lo de la raza aria, ¿no?
Bien, los transhumanistas no hablan de la raza aria, pero sí que dicen que el Homo sapiens, que la humanidad, está obsoleta, que ha sido superada por la tecnología y que solamente podrá adaptarse a la aceleración tecnológica si transformamos artificialmente la naturaleza humana y creamos una nueva especie superior. Evidentemente yo estoy desechado porque yo voy a continuar siendo Homo sapiens, ¿no? Pero ¿qué es lo que proponen estas personas? Crear una nueva generación de seres humanos supercapacitados. Se hizo un ejercicio de este tipo en China en el año 2018, un experimento, en el cual se editó genéticamente a 2 niñas chinas en la línea germinal, es decir, en la base del ADN, de tal manera que los hijos de esas niñas ya tienen esa modificación genética. Y esa modificación hizo que ya no fueran Homo sapiens, eran otra cosa. Pero ya se puede ser genéticamente otra cosa, incluso se pueden mezclar especies, ¿no? Bien, entonces, esto ya es posible, lo que pasa es que las tecnologías de edición genética no son muy exactas, entonces van a pasar unos años a se encuentren métodos de edición genética más exactos. Pero el proyecto existe y supongo que irá a más. ¿Por qué? Porque esta ideología transhumanista, que entiende que el ser humano está obsoleto, que hay que superarlo, que hay que crear una nueva especie, es muy popular entre los grandes, los CEOs, ¿no? O los directores de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley. Hay transhumanistas en Estados Unidos, hay transhumanistas en Rusia, en China, en España. Y siendo un poco, ¿cómo decirlo?, con mi bola de cristal, me atrevo a decir que esta ideología en algún momento puede llegar a tener más impacto que el marxismo. En algunas cuestiones, sí, por lo de la revolución industrial. Es decir, yo creo que va a ser la antropología de la cuarta revolución industrial, probablemente. ¿Y qué pinta un cristiano en un contexto en el que se está descartando al ser humano? Pues lo que tiene que proponer es una humanidad muy profunda, ¿no? Es decir, tanto con un discurso, con un logos, con una razón, como con la práctica. Es decir, Francisco ya decía que la Iglesia es un hospital de campaña, ¿no? Pues va a continuar siéndolo. Es decir, no sé si han leído Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Un mundo feliz es una sociedad transhumanista. Es una sociedad controlada genéticamente, es una sociedad en la que no hay nacimientos naturales, una especie de dictadura organizada por una superempresa, ¿no? Pero aparte, al margen de esa sociedad, y Huxley era muy listo, porque su hermano es el que creó el transhumanismo, y estos debates los tenía con él, hay una sociedad familiar, que son los salvajes, ¿no? Entonces, puede que haya que aceptar que vamos a ser los futuros salvajes, los de siempre. Es decir, de alguna forma va a haber una sociedad elitista que crea en esta nueva sociedad de castas genéticas, pero luego puede haber una sociedad humana alternativa en la que se viva la acogida y la fragilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando les pregunto a mis alumnos ¿qué significa familia? Y les digo, no me digáis Ohana, que eso ya lo decía Stitch. No sé si han visto Lilo y Stitch alguna vez. Es una película de Disney. Yo la vi por lo menos 1000 veces con mi hermano pequeño cuando tenía 1 o 2 años, me la sé de memoria. Pero cuando les explico la noción de familia, juego un poco con las palabras y resulta que en Valencia, yo como valenciano, hambre se dice fam, ¿no? Y de ahí que por eso proviene del latín, que es famulus, ¿no? Entonces les explico que la familia es el lugar donde se da de comer al anciano, al niño, al enfermo, a la embarazada, ¿no?
es el lugar donde los que trabajan cuidan de los que no pueden trabajar, ¿no? Ese es el tema. Entonces, cuando se habla de la sociedad familiar, no hay que caer en la idea de, no, la sociedad tradicional, con todo este tema jerárquico. No. La sociedad familiar es la sociedad donde se cuida. Es donde se entiende que el vulnerable es el más valioso. Y esta es la cuestión. Entonces, yo creo que la alternativa a toda esta planteamiento supremacista, en el que solamente los superhombres van a ser el futuro, no, la verdadera sociedad es la de la familia, es la de los débiles. Es el lugar donde puedes reír y puedes llorar, ¿no? Y también lo más bonito de la vida familiar, que tiene sus peculiaridades, como todos sabemos, ¿no? Es que no necesitas ser productivo para ser reconocido. Es decir, vivimos en una sociedad en la que el más valioso es el que más produce. Pero resulta que, como ya las máquinas son las que más producen, todos hemos perdido valor, en teoría. Entonces, más que nunca va a ser necesario tener un hogar. Entonces, aquellos que se preocupen por crear hogares, yo creo que están creando el verdadero futuro. Pero bueno, bien. Entonces, avanzando un poco más, que me queda poco tiempo. El siguiente punto era el de la revolución de la inteligencia artificial, que tengo entendido que León XIV tiene pendiente escribir una encíclica sobre la inteligencia artificial. Y sinceramente entiendo por qué lo hace. Porque cuando... Mi tesis doctoral tiene un título bastante apocalíptico, pero no es tan apocalíptica. Se titula El ocaso de la humanidad, la singularidad tecnológica como fin de la historia. Entonces, ¿por qué es el ocaso de la humanidad? Esa primera parte es ahí parafraseo un poco a Nietzsche, porque Nietzsche dice que el hombre es un ocaso, ¿no? Es decir, que para él, cuando él escribió, desarrolló su filosofía a finales del siglo XIX, él entendía que la humanidad estaba decreciendo y que estaban haciendo una nueva forma de vivir, que era la del superhombre, ¿no? La del hombre que se autocrea, ¿no? Que es creador de sí mismo, que no necesita a Dios para ser, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que estaba buscando la vida más alta, porque era un cristiano cabreado, pero bueno, eso es otro tema. Porque Nietzsche, muchas cosas, él decía que su obra era el quinto evangelio, o sea, que nunca se libró de su cristianismo, cosa que me agrada, pero bueno. Bien, el tema del ocaso de la humanidad lo trato más bien como, en la tesis, como una gran deshumanización. Es decir, es entender que lo humano ya no es fuente de valor, ya no es fuente de dignidad, sino que es algo que hay que aprender a despreciar. Y dice, pero Rafa, ¿de verdad hay gente que piensa así? Y digo, sí. Actualmente hay gente que entiende que lo humano debe ser despreciado. Ya lo decía Nietzsche a su manera, los nazis también lo dijeron, y no solo los nazis, pero ahora mismo en el contexto transhumanista se considera que no existe la dignidad humana. Pero no solo en el contexto transhumanista, en el contexto animalista también se dice, ¿no? Y en otros tantos. Es decir, vivimos en una cultura en la cual los valores que entienden que el ser humano es digno deben ser, o algunos consideran que deben ser rechazados. Por lo tanto, la Declaración Universal, la Declaración de 1948, donde se defendía tanto la dignidad humana, pues algunos la consideran ya papel más que mojado. No porque no se aplique, sino porque consideran que es una fantasía, ¿no? Por eso los transhumanistas hablan de la dignidad transhumana. La dignidad de aquellos que entienden que ser creadores de sí mismos es la verdadera fuente de valor. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que yo creo que esto llevará a la ley del más fuerte, pero eso es una pequeña predicción. Bien, pues en este contexto de creadores de sí mismos hay algunos que creen que la inteligencia artificial
va a ser el futuro Dios. ¿Por qué? Porque basándose en creencias gnósticas, entienden algunos desarrolladores de la inteligencia artificial que están introduciendo la mente de Dios en el mundo, en la historia, que la están creando ellos. Y que creando la mente de Dios están llegando a la plenitud de los tiempos, al final de los tiempos. Más que tecnología, están haciendo escatología, ¿no? Entonces, esto es muy antiguo, es decir, no solo lo han creído ellos, los magos lo creían. Las corrientes místicas de la Edad Media también pensaban que lo hacían. Los marxistas creían que lo hacían. Los fascistas creían que lo hacían. Algunos economistas capitalistas también, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esta idea de que es posible realizar el fin de los tiempos o la parusía por nuestros propios medios es muy antigua, no es nada nuevo. Lo que pasa es que se reedita, se remasteriza, por decirlo de algún modo, con distintas ideologías. Y en el contexto de la inteligencia artificial se está desarrollando esta manera de pensar. Y por eso en la tesis dije lo de la singularidad tecnológica como fin de la historia. La singularidad tecnológica es una manera de hablar de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial superior que será, vamos, la bomba, ¿no? O sea, será más libre que nosotros, más inteligente que nosotros, y hay algunos que dicen que será Dios mismo en la historia. Entonces, sin ir más lejos, había un grupo de bolcheviques durante la Revolución Rusa que se llamaban a sí mismos los constructores de Dios y creían en esto. Y de hecho, cuando Lenin murió, como eran transhumanistas, creían que podían resucitarlo. Por eso lo primero que hicieron fue criogenizar a Lenin. El problema es que se ve que en Rusia en aquel momento no hacía suficiente frío y no se congeló bien. Entonces se empezó a pudrir. Y por eso después decidieron embalsamarlo, ¿no? Y le hicieron ese mausoleo con forma cúbica, ¿no? Ya saben que el cubo en el esoterismo tiene esa idea de el hombre perfecto, ¿no? La piedra pulida, tal, ¿no? Y por eso se construyó el mausoleo de Lenin, porque ese grupo bolchevique creía que el fin de la Unión Soviética era devolver la vida a los muertos. Lograr la resurrección de toda la humanidad. Para que después dijeran que no eran cristianos, ¿no? O sea, es que al final todo acaba en el mismo punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este contexto tecnológico, en el que parece que la fe está disuelta, yo creo que está más presente que nunca. ¿Por qué? Porque es una cultura que no deja de ser un cristianismo secularizado. Otra vez. Lo fue en la Revolución Americana, lo fue en la Revolución Francesa, lo fue en las ideologías del siglo XIX. También en la Revolución Rusa a su manera. E incluso la cultura democrática tiene algo de, bueno, algo no, profundamente cristianismo secular, ¿no? Pero sobre todo, esta cultura tecnológica, de alguna forma es profundamente mesiánica. Pero claro, es mesiánica en el sentido de acelerar la llegada del reino de Dios con la revolución, sea económica, sea política, sea social, cultural, ¿no? Pero sin Dios. Esta es la cosa. Es decir, queremos el reino de Dios sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo consideramos un mito o nos molesta. Y vuelvo a decir que esto no es nuevo. No es la primera vez que la Iglesia se enfrenta a esto. Entonces, por eso creo que hay que volver a los orígenes. Hay que volver a esa cultura cristiana que entendía que a través de la vida de fe, de la vida contemplativa, de la vida sacramental, cabe tener relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque en esta cultura revolucionaria que quiere traer el reino de Dios sin Dios, hay un gran anhelo de Dios. Hay una búsqueda latente de Dios, ¿no? Y en esa búsqueda se puede establecer un diálogo, defendiendo siempre lo nuestro, ¿no? Sin ir más lejos, a mí me ha pasado que me he hecho amigo de un transhumanista que tiene un canal de YouTube
que me invita asiduamente a su canal a grabar vídeos sobre mi tesis, porque resulta que él, leyendo mi tesis, ha entendido cosas que él piensa. Entonces digo, joder, incluso llegó a pensar que yo era transhumanista, le tuve que explicar que no soy transhumanista, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que él se llama Plácido Domenech, por si quieren buscarlo en internet, tenemos un montón de vídeos en su canal. ¿Qué es lo que noto en Plácido que me pasaba leyendo a los transhumanistas? Que de alguna forma ellos creen que están haciendo algo profundamente bueno. Ellos creen que están ofreciendo una salvación a los problemas de la humanidad. Y hay que jugar con eso. Es decir, esto no es una lucha entre buenos y malos. Es un diálogo entre gente confundida porque ninguno llegamos a conocer del todo la verdad. Pero todos conocemos un poquito, ¿no? De hecho, esto San Pablo ya lo decía, ¿no? Desaparecerá la ciencia, desaparecerán las profecías, desaparecerá todo, pero permanecerá el amor. ¿Por qué? Porque hay algo que sabemos en esta vida y es que no nos salvamos por el conocimiento, sino que nos salvamos por el amor. Y en este contexto de diálogo yo creo que todo el amor, sin caer en yo qué sé, en ser happy flower, sino un diálogo respetuoso, amoroso, en el que uno intenta exponer la verdad cristiana, yo creo que es muy fecundo. Y una cosa que veo es que puede que haya cierto rechazo hacia el catolicismo, pero no hay un rechazo a la persona de Cristo. Me pasa con casi todo el mundo. Y hay que jugar con esto. Es decir, nosotros no ofrecemos una guerra cultural, ni una guerra cognitiva. Es decir, nosotros hablamos de una persona. Y eso sí que enamora. Entonces, yo creo que para hacer teología en tiempo de algoritmos hay que jugar a ese acercamiento personal hacia el otro, ese encuentro directo, es decir, desdigitalizar. Es decir, las redes sociales pueden servir para contactar, pero eso se tiene que concretar en una comida, en un café o en un encuentro de cualquier índole. Bueno, cualquier índole no vamos aquí a emborracharnos, ¿no? Pero un vinito nunca está mal. Pero creo que esta es la alternativa. Es decir, la tecnología se humaniza propiciando el encuentro, propiciando el diálogo en persona. Porque así es como se produce esa fecundidad de corazón a corazón. Y vamos, eso es lo que decía el cardenal Newman, ¿no? Cor ad cor loquitur. Y ese calor que da el roce, ¿no? Yo creo que, o el diálogo, es lo que puede hacer que a la larga, ¿no? Sin caer en las prisas de la aceleración, esa persona pueda encontrar a Cristo. O nosotros mismos, ¿no? Y nada, hasta aquí. No les doy más la turra. Si hay preguntas, abrimos el diálogo. Hay una pregunta por ahí. ¿Hay micro? ¿O es apelo? Pues apelo. Sí, la que quería preguntar. Me ha resultado muy sugerente la referencia que has hecho a León XIV como el Papa de la nueva revolución industrial, que sería la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Y al hilo de eso, he relacionado lo que has expuesto con el contenido de la primera exhortación apostólica que nos ha dado León XIV, que es la Dilexit Te. Una exhortación en la cual nos dice, como yo creo que como una de las líneas maestras de
de la exhortación. Que lo importante en la vida es el encuentro y descubrir que Dios se nos revela en el otro, en los otros, en los pobres, en la historia, en los conflictos históricos. Es decir, el hombre, el pobre, la historia es revelación de Dios para nosotros. Pero después, sobre todo, Él nos dice que es revelación de Dios el pobre. Y sobre todo el más débil, el más frágil. Este al que ha aludido en la posición, ¿no? El más débil, el más frágil, de modo tal que de ahí viene el título. Dilexite, te ha amado. Eso se dice en el Apocalipsis de los frágiles, de los pobres, de los débiles. Y en el fondo, el Papa nos dice, la iglesia que tenemos que hacer es una iglesia así, pobre, con los pobres, de los pobres, es decir, de los frágiles, de los débiles. Tal vez esto me parece que encaja con lo que puede ser su aportación frente a esta divinización de la inteligencia artificial, ¿no? Me ha parecido sugerente leer desde ahí el contenido de Dilexite. Y después otra cosita que también me ha resultado interesante y que quiero señalar es que yo hace tiempo que estoy convencido de que el relativismo moral, el relativismo cultural, comienza por la perversión del lenguaje. Se ha pervertido el lenguaje. Hablamos castellano, pero las palabras ya no significan lo mismo para todos. A cada palabra le damos un significado diferente. Y desde ahí viene el relativismo. Relativismo del lenguaje que acaba siendo un relativismo pues, de los valores, de los proyectos, etcétera, etcétera. Y de ahí, yo digo, la necesidad que tenemos de pensadores. Y lo triste que es que en este momento cultural en España no tenemos referentes culturales de pensadores. Si en otra época podíamos señalar quiénes eran los pensadores del momento, yo creo que ahora a nosotros nos resulta muy difícil nombrar dos pensadores que en este momento sean significativos en este momento histórico. Sí, sí. Aunque hablando de pensadores, a nuestra universidad ha llegado un filósofo, que no soy yo, que se llama Fabrice Hayac, es un filósofo francés, que es un hombre que es converso, él procede de una familia de anarquistas, ¿no? Y ahora es padre de familia numerosa, y bueno, tiene un montón de publicaciones, que muchas de ellas están traducidas al español. Y lo recomiendo sinceramente porque ha entendido perfectamente el valor de la fragilidad y cómo la familia es fuente de cultura, pero sin ñoñerías, o sea, siendo profundamente realista y, vamos, conociendo la cultura de izquierdas desde el interior, ¿no? Y la verdad es que es un filósofo que habla sin pelos en la lengua. Entonces, lo que tiene que decir lo dice, y a que le guste bien y a que no le guste, eso sin ser maleducado, ¿eh? O sea, es profundamente respetuoso porque es así muy, muy francés. Pero he tenido la ocasión de escucharlo en persona y vale la pena. Luego hay otro filósofo coreano, bueno, de origen coreano, que no es cristiano, pero yo creo que en algún momento se habrá planteado cosas. Se llama Byul-Chul Han. Es un filósofo que está de moda, acaba de ganar el premio Princesa de Asturias y tiene reflexiones sobre el tema de la cultura, el lenguaje, la fragilidad, la aceleración, el problema
de cómo la pornografía ha matado el erotismo o la vida contemplativa, que son muy sugerentes y sus ensayos son asequibles. O sea, aprende a escribir cosas breves. Lo bueno si breve 2 veces bueno, ¿no? Yo creo que estos 2 filósofos pueden ser buenos referentes, en mi opinión. Uno cristiano y otro no cristiano, así, una de cal y otra de arena. No sé. Y, por supuesto, aunque no sea filósofo, para mí un referente fundamental ha sido Ratzinger. Vamos, yo creo que todo lo que se pueda leer de Joseph Ratzinger va a ser muy fecundo. Y, por supuesto, su magisterio, ¿no? El magisterio de todos los papas. Pero de profesor a profesor, él era mucho mejor profesor. Yo creo que Ratzinger como académico, universitario y como filósofo era una maravilla. Su introducción al cristianismo sigue siendo, vamos, yo creo que se ha convertido en un clásico, ¿no? Y luego, hablando del tema del lenguaje y la palabra, hay una cuestión que a mí me preocupa, y es que yo, por ejemplo, aquí en el teléfono tengo ChatGPT, que no lo uso, pero a veces me da por curiosear, ¿no? Bien, ChatGPT se está convirtiendo en una nueva fuente de lenguaje y en una nueva experiencia del lenguaje, porque uno le introduce unos prompts, ¿no? Le escribe unas cosas y él te lo hace todo. Esto para las nuevas generaciones puede ser muy perjudicial, porque yo, por ejemplo, sí que me enseñaron a leer y a escribir, a pensar, a reflexionar, a redactar. A mí me hicieron correcciones muy serias y gracias a esas correcciones y por el apoyo que también recibí de algunos de mis profesores, yo aprendí a escribir y fruto de ello ha sido que puedo dedicarme a la vida académica, puedo escribir ensayos, tesis doctorales, tal. Problema de mis alumnos, que no desarrollan su voz interior. Agustín habla mucho del verbo interior, ¿no? De la palabra interior. Palabra interior que después te puede llevar a entender la palabra, el logos. Entonces, la religión, la fe cristiana es la fe del logos, de la razón, de la palabra. Si la fuente de la palabra ya no es la escritura ni el verbo interior, va a ser esto. De manera que esto se va a convertir también probablemente en otra experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque se conocen a través de ChatGPT las nuevas generaciones. Le preguntan cosas sobre su vida y ChatGPT responde. De manera que vuelve a perderse la intimidad. Ya perdieron parte de sus afectos y de su imagen con las redes sociales, porque su imagen está volcada en la red. Si ahora también su palabra o su reflexión queda delegada al dispositivo tecnológico, va a haber otra carencia más. Y eso va a afectar a la comprensión de la Escritura y a la comprensión de Dios. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, la fe de la razón, la fe del logos, va a quedar reducida a la fe de la emoción. De manera que solamente Dios me habla cuando me emociono. Si no me emociona... Yo eso se lo dije un día hablando con un alumno. Le dije, ¿no te das cuenta de que tú no crees en Dios, tú crees en tus sentimientos? Y eso es un problema, porque como tengas sentimientos de odio, la hemos liado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese delegar imagen, emociones y pensamientos al teléfono, lo que hace es que uno vaya perdiendo la capacidad de tener libre albedrío. Tomás de Aquino decía que el libre albedrío era la facultad de la razón y de la voluntad. Si no desarrollamos la razón, tampoco podemos potenciar la voluntad. Ya decía aquello de
nisi volitum, nil volitum nisi precognitum. Es decir, no puedo desear nada que antes no haya conocido, ¿no? Pero si no conoces, la voluntad va como un cable suelto, ¿no? Ahí, sin orientación. Entonces, una tarea de ilustración, ¿no? Que eso es mucho de Ratzinger, es que la fe tiene que ayudar a cuidar la razón, el pensamiento. Y hablando de la falta de referentes, yo creo que en España somos un poco perezosos para pensar. Y cuando alguien aparece dándole mucho a la cabeza, dices, no te comas tanto la cabeza, no te rayes, ¿no? Pues yo creo que la razón bien orientada, es decir, entendiendo la razón como también o el pensamiento como una manera de orar, es muy fecunda. Y el espacio para entender que pensar es orar es en parte la Iglesia, ¿no? Entonces yo creo que... Es más, es que no se puede vivir la fe de verdad si no se interpreta bien la Sagrada Escritura. Y para interpretar la Escritura hay que pensar, queramos o no queramos. Entonces no se puede dejar a las nuevas generaciones a merced de los aparatitos. Pero bueno, comparto con usted también todo lo que ha dicho de la doctrina de León XIV. Yo es que antes que tomista soy agustiniano, entonces cuando salió un papa agustino yo me emocioné. Dije, madre mía, qué suerte. No sé si hay más preguntas. Creo que sí. Yo quisiera saber, a ver, para los chicos que están ahora empezando, digamos... Bueno, Acérquese el micro más. Empezando ahora una adolescencia, digamos, bueno, menos aún. Si esto es tan peligroso, yo veo muchos chicos que están en los parques y todos sitios con sus teléfonos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, yo no soy padre, soy abuela de un niño, a ver cómo arreglas esto. Porque te dicen, oye papá o mamá, ¿cuándo me vas a dar el móvil? Porque fulanito de tal lleva un móvil, o sea, tiene un móvil, tal y cual. Entonces, claro, tú te ves un poco, antes no sé, te ves un poco impotente porque el grupo en sí, muchos llevan móvil. Yo lo veo en los parques y todo, veo un grupo de chicos bien jóvenes que tienen sus móviles. Entonces, ¿cómo luchar nosotros, bueno, yo soy abuela, ya lo he dicho, con todo esto que se nos viene encima? A ver, yo... Yo te voy a decir lo que hacen los dueños de las grandes tecnológicas. Les prohíben el contacto con esto a sus hijos. O sea, todo con papel y boli y lápiz. Elon Musk no deja que su hijo toque un móvil. Y está diseñando robots y diseñando cohetes, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque él sabe que esto es tan adictivo como la cocaína. Entonces, del mismo modo que a nuestros adolescentes no les damos 1 gramo de cocaína, ¿no? Creo, yo no lo haría. Hay que tener en cuenta que esto está diseñado para que su cerebro se vuelva adicto. Y cuesta entenderlo. O sea, porque todos te dicen, no, si yo controlo, yo lo dejo cuando quiero. Bueno, lo mismo te dice un adicto. Hay veces que cuando, por ejemplo, yo no tengo TikTok, pero tengo YouTube. YouTube tiene unos vídeos que son vídeos de 20 segundos que los vas pasando así. Oye, se te puede ir 1 hora viendo un vídeo, otro. Si eso me pasa a mí, que en teoría ya tengo un cerebro maduro, digo en teoría, mi madre no sé qué diría, pero un cerebro inmaduro
en pleno desarrollo, un móvil es una bomba atómica, no diré de relojería, es una bomba atómica. Entonces, lo que necesitan los chavales es campo. Aquí tenéis mucho, en Madrid no hay tanto. Pero necesitan hacer deporte, hacer el cabra, jugar entre ellos, leer, si pueden, si tienen tiempo, ¿no? Pero volver a lo de siempre. De verdad, ¿eh? O sea, libros, papel y boli. Y deporte. Mucho deporte. ¿Por qué? Porque el problema que tiene la pantalla es que, bueno, yo una vez estaba en el gimnasio de la universidad, me estaba cambiando en el vestuario y escuché una conversación de 3 chavales que iban a fútbol, eran deportistas, pero puede que la palabra más pronunciada en su vocabulario fuera bro. Bro, ¿qué pasa, bro? ¿Has visto, bro? Todo bro, 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 bro. O, por ejemplo, para decir que algo es verdad, dicen literal. Cuando hablo con las alumnas y dicen, total, Digo, ¿cómo que es lit? Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñarles? Lenguaje, vocabulario. Porque, con esto acabo el tema. Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Cuanto más lenguaje, más mundo. Tu mundo interior y tu mundo exterior y tu mundo interior. Entonces, como maestros, como abuelos, como padres, hay que darles palabras. Eso lo tenemos en el Génesis. Lo primero que da Dios a Adán es el lenguaje. Y con el lenguaje lo crea. Y Adán se pone a nombrar todas las cosas en el paraíso. Entonces, un ejercicio educativo es enseñar a los chavales a decir qué es cada cosa. A que no se abandonen en su lenguaje primario, inventado, que al final no les lleva a ningún sitio. ¿Por qué? Porque se pierden la oportunidad de conocerse, creo yo. Y por supuesto, móviles no les hacen falta para la universidad. Además, aquí en Teruel todo el mundo se conoce, estás a tiro de piedra de todo el mundo. ¿Qué necesidad tienes de estar con WhatsApp? ¿No? Si me dijeras que tiene una relación a distancia con una chica noruega, pues diría, vale, bueno, pues puedo entenderlo, pero aquí, no sé. No sé si te he respondido. ¿Sí? Sí, pues, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos y ha sido un placer.